Resulta que es muy clara la función del sistema endocrino. Endocrinos, es decir, adentro, literalmente adentro, endocrinos, secreción. ¿Qué quiere decir? El sistema endocrino se basa en un grupo celular A y en un grupo celular B, en el que la célula A en cuestión puede producir una sustancia A, en este caso una hormona, que no sale hacia afuera, como por ejemplo, ¿qué cosa? El sudor, la orina y las heces. Endo, sale hacia adentro nuevamente, en la que la sustancia A en cuestión, o sea, la célula A, va a la célula B y desencadena una respuesta. Esta respuesta puede ser contráctil, miotáctica, quimiotáctica, o en su defecto secretora, en este caso una sustancia B. Es lo que nos quiere decir el sistema endocrino metabólico. Cuando nosotros estamos escuchando el sistema endocrino, sí o sí estamos hablando de metabolismo, que vamos a ver qué es metabolismo después. Nos está diciendo que estas respuestas pueden ser mediadas únicamente por dentro del cuerpo, pero que la respuesta puede exteriorizarse, como bien nos muestra nuestro cuadro imagen. En él hay un repaso corto de la historia de la endocrinología. Esto es una estatuilla precolombina, en la que, si ustedes observan detenidamente, ¿qué les llama la atención de la estatuilla? Nos muestra una imagen redondeada entre la cabeza y el tórax, que corresponde al área cervical, consistente con un bocio, que era denotado en esta imagen mucho antes de la conquista iberoamericana. Incluso antes de eso, los egipcios en sus papiros nos enseñaban que había personas que tenían una enfermedad dulce, y cuando orinaban, echaban ahí su meo, los insectos se juntaban alrededor de la orina, y le llamaban la enfermedad dulce, porque todo el mundo sabe que estamos hablando. Aquí vemos verdaderos vampiros consumiendo sangre humana, parte de una enfermedad que nosotros conocemos como la mutación de los grupos M, llamada hemofilia. Hemofilia A, B y C, siendo la más común en Europa Occidental, la tipo B. Finalmente, vemos la hipermelanosis, consistente con el mito de un hombre lobo. En los años 1757, ¿a quién se parece este? A Mozart, pues, tocando una viola. Bajaba el diablo y les quemaba el pie, que le daba una forma muy característica llamada gota, que es nada más que el metabolismo de las purinas. Esa es la enfermedad por déficit de hipoxantin fosforibosil transferasa, la gota. Pero no me crean a mí. Todos estos trastornos metabólicos son consistentes con la creación de la cultura y la sociedad como la conocemos hoy. ¿Cómo se llama esto? Cuando se vuelven duras las proteínas. Precipitación de las proteínas en la piel hace que ésta se queme muy rápido. Por lo tanto, tiene sensibilidad a la piel, dejando de lado que no hay metabolismo de vitamina D. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos son tamponados. Hay piel pálida, lógicamente, por la anemia, producto de la hemofilia. Dientes protuyentes, por la retracción de las encías, y alergia al ajo, cuyas proteínas no son consistentes con la digestión de la anemia megaloblástica. La hipermelanosis, muy bien retratada, en la que los niños que nacían con estos trastornos eran abandonados en los bosques de Francia y adoptaban comportamientos ferales. ¿Qué es un comportamiento feral? Como un animal. Cuando estos niños eran atrapados, se les llamaba una sola cosa:
un hombre lobo. Las hormonas son sencillas de comprender si nosotros sabemos de qué cosa estamos hablando. Si tienen conocimientos, pero básicos, de bioquímica, no va a haber ningún problema. Primero está la clasificación de acuerdo a su composición, que va a ser la composición o la clasificación que va a hacer su amiga el resto de su carrera. Porque en base a esto nosotros tenemos una serie de cosas que podemos determinar. Tenemos las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas y las hormonas solo amínicas, que no es lo mismo que amina. ¿Por qué? Porque las aminas están unidas unas con las otras, formando aminas, y las amínicas, que quiere decir que es solo un aminoácido que está por ahí en su vida. Las características de cada una de estas hormonas son muy particulares. Síntesis y almacenamiento de las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas se hacen de forma adelantada y se almacenan, es decir, nosotros no necesitamos la insulina en este momento, por ejemplo, no es que haya comido, no la necesitamos. No estamos haciendo uso de la insulina si no hemos comido al menos hace 15 minutos, pero no quiere decir que no la tengamos, ya está sintetizada y almacenada dentro de nuestra páncreas. ¿Por qué? Porque es una hormona amina. Las hormonas esteroideas se sintetizan a demanda a través de precursores esteroideos. Una de las características de las sustancias esteroideas es que contienen enlaces ¿de qué tipo? Ésteres. ¿Y qué es un enlace éster? Grasa. Se hacen a partir de la grasa. Así de sencillo. Dentro del grupo de los amínicos encontramos dos, las catecolaminas, que son tres. ¿Cuáles son? Y las hormonas tiroideas. ¿Cuál es la composición? Sin embargo, todas se hacen avanzados y se guardan en vesículas secretoras, y lo propio con la hormona tiroidea, que vamos a ver mucho más adelante. ¿Cómo se liberan estas hormonas? Las hormonas peptídicas se liberan mediante exocitosis y las hormonas esteroideas mediante difusión simple. Tipos de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Las hormonas peptídicas agarran, y una vez que se han formado las vesículas a través de activación de los microfilamentos de calcio, van expulsando las vesículas hacia los bordes celulares, y de ahí se genera una apertura por la que hay exocitosis, es decir, la salida de la sustancia a través de la membrana celular, a través de aperturas compartimentales mediadas por calcio en la célula, que ustedes ya lo saben por bioquímica. Ok, perfecto. Mientras que las hormonas esteroideas, hagamos un ejercicio. ¿De qué está hecha la membrana celular? Muy bien, está hecha de fosfolípidos, correcto. ¿Los lípidos eran grasa? Sí. La grasa se lleva bien con la grasa, por lo tanto se sale. No requiere activación de nada, porque es grasa y la grasa se mueve por difusión simple. Pero, sin embargo, aquí hay una consistencia muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, por ejemplo, ahora que sabemos cuál es la composición química de estas sustancias, tenemos que tener en cuenta el transporte. Pase. Hola, ¿los aminoácidos se pueden disolver en plasma? Sí, por supuesto que sí. ¿Las grasas se pueden disolver en plasma con agua? Por lo tanto, aquí tenemos otro mecanismo que lo vamos a cambiar de color. ¿Por qué? Porque en el vaso sanguíneo las hormonas amínicas se pueden transportar. Sin embargo, salen difícilmente de la célula, pero se transportan fácil en la sangre. Las grasas salen fácil de la célula, pero necesitan una proteína transportadora que unirse para poder agarrar un coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión es la probabilidad que tiene nuestra sustancia de moverse a través de la sangre de los tejidos. Pero por lo tanto, aquí hay una respuesta bastante sencilla. Para volver a entrar a una célula, esta sustancia, la
a partir de grasas ésteres, ¿puede entrar a la célula fácil? Por supuesto que sí, puede volver a entrar fácil. Sin embargo, una hormona peptídica, ¿qué es lo que necesita? Un receptor o un cambio. Tienen dificultades diferentes, que si te sabes una, te sabes la otra. Basta. Sin embargo, ¿cuánto es la vida media? Fíjense, si requiere un receptor y requiere exocitosis, por lógica eso es un sistema complejo de interacción celular, por lo tanto la vida media de las hormonas peptídicas es corta. ¿Cuánto dura la vida media de la insulina? 5 minutos. Eso es corto. Tú te puedes comer unas pipocas de pollo con papas y arroz, no importa la cantidad de alimentos que tú te comas, son 5 minutos de insulina que te dan, nada más. Los efectos de la insulina, ¿cuánto duran? 15 minutos. Eso es muy importante. ¿Por qué no será importante saber, por ejemplo, la vida media, en este caso de la insulina? Porque si yo no sé usar insulina exógena, es decir, la que viene para inyectarse, quiere decir que no sé cuánto tiempo tengo para corregir la cagada que me he mandado si he dado una sobredosis de insulina. Que son 15 minutos. Si en 15 minutos no he resuelto cuánto de glucosa le tengo que aplicar a mi paciente después de una mala aplicación, le voy a tostar el cerebro por la hipoglicemia, y de eso no se recupera nadie. Es peor que la hipoxia, porque por lo menos la hipoxia retiras el medio por el que la persona se está ahogando y ya fue. No hay cómo retirar el medio de lo que tiene acción la insulina. No hay una contrahormona para la insulina, no existe. Entonces conviene aprender bien esta parte. Si llevan farmacología conmigo, les voy a enseñar a aplicar insulina. Sin embargo, por descarte, las hormonas esteroideas tienen una vida media larga. Hagamos un ejemplo. Quiero que se acuerden de alguna vez que se hayan llevado un tremendo cagazo o una pelea terrible que hayan tenido con su mamá, con su papá, con su pareja, con quien sea. Les ha dejado las manos temblando, las piernas temblando. Resulta que ese efecto es de una hormona que solo se secreta durante el estrés, que se llama el cortisol, justamente porque la amígdala y la corteza frontal no distinguen una pelea con tu papá de que te apunten con un arma, no lo distinguen, son la misma cantidad de estrés, no se distinguen, no tienen un cerebro estas hormonas para decir, no, solo es una pelea, no. Por lo tanto, cuando hay un desequilibrio hormonal, en este caso, se secreta el cortisol, y el efecto del cortisol, ¿cuánto dura? ¿Cuánto les dura la hiperglucemia después de que se han llevado un buen cagazo? Unos buenas 12 horas, hasta un día. Por eso es tan importante saber estas cosas. ¿Por qué? La mayoría de la gente estudia la diabetes, por ejemplo, a través de qué cosa? Solo de la glicemia. Resulta que el cortisol tiene horarios para secretarse respondiendo a nuestro ayuno. ¿Dónde ayunamos más? Durante el sueño. ¿Por qué creen que el sueño ideal son 8 horas? Son 8 horas de ayuno para que nuestro reloj interno, que es el ciclo circadiano, pueda sobrevivir sin alimento. ¿A las cuántas horas se acaba toda la glucosa del cuerpo si estamos en ayuno? A las 16 horas. Tú te quedas 16 horas sin comer, vas a tener por debajo de 30 miligramos de litro de glucosa. Por eso duran tanto. Los receptores, es decir, el objetivo de las hormonas amínicas se encuentra en la membrana celular, en el caso de las hormonas peptídicas, y en el caso de las hormonas esteroideas, dentro del núcleo. Es decir, que efectivamente una vez que se secreta nuestras hormonas peptídicas necesitan un receptor, que es el que va a desencadenar una respuesta, pero las hormonas esteroideas interactúan directamente con el núcleo. ¿Listo?
bueno, la vida media de estos es corta. ¿Por qué? Porque en las catecolaminas dentro del núcleo de la glándula suprarrenal se sintetiza ¿qué cosa? Adrenalina y noradrenalina. Y las hormonas tiroideas, que son la base del metabolismo, obviamente tienen vida media. ¿Listo? Todo lo demás lo van a encontrar en la plataforma de Catalán. Entonces fíjense, ¿por qué es importante esto? Miren estas hormonas amínicas. Las catecolaminas, que son número de 3, ¿qué dice aquí? Ok, pues tenemos 3 catecolaminas. ¿Y aquí qué tenemos? Hormonas tiroideas, que son la T3 y T4, la tetraiodotironina y la triiodotironina. Todas estas tienen un común denominador, que es la tirosina, que es el aminoácido padre. El aminoácido padre es la tirosina. A la tirosina, fíjense qué interesante, tiene una composición química que, dependiendo qué grupo carboxilo o qué grupo hidroxilo yo le añado, se vuelve una cosa o se vuelve otra. ¿Por qué esto es importante? Porque así es como se producen las catecolaminas. Cuando nosotros tenemos en nuestro citosol, obviamente, es decir, este fenómeno no ocurre en la sangre, ocurre dentro de las células, pero eso es endocrino. Nos dice que la tirosina se puede volver dopamina a través de una enzima, la tirosina hidroxilasa. La dopa se puede volver dopamina a través de la decarboxilasa. ¿Por qué es importante esto? Porque la dopa y la dopamina son distintas. Hay una enfermedad en la que el núcleo negro o el locus niger empieza a degenerarse y la persona empieza a desarrollar tiritaje. ¿Qué se llama esa enfermedad? El Parkinson es una enfermedad hipodopaminérgica de las vías extrapiramidales, que están directamente conectadas con el locus niger. ¿Y qué es lo que sucede con ese núcleo? El tiritaje de la dopamina es al movimiento o en reposo. En reposo. Si yo muevo la mano, si tengo un paciente que tiene Parkinson, si está moviendo la mano, deja de moverla y ahí es cuando empieza a temblar. ¿Por qué? Porque cuando muevo la mano entra en acción la vía piramidal, que es consciente directamente a la corteza motora del lóbulo parietal. En cuanto dejo de moverla, actúan los núcleos de la base, que se activan a través de la vía extrapiramidal. Y como la vía extrapiramidal no tiene dopamina, pero la vía piramidal sí, empiezan a temblar. Es por eso que las personas, por ejemplo, y ustedes dirán, pero doctor, yo he visto gente que cuando está comiendo su cereal no puede dejar de temblar. ¿Cómo se explica eso? Pues resulta que no estás usando todos los músculos de tu mano cuando te estás sirviendo algo, solo estás usando unos cuantos. Los que no están en acción sí tiemblan. Y hay movimientos específicos por los que empiezan a temblar el movimiento. Es más, si tú le haces a una persona que haga esto con Parkinson, ¿qué es lo que va a hacer? Se llama signo de la verdadera. ¿Por qué es importante esto? Entonces, doctor, ¿qué mierda me importa la dopa versus la dopamina? Porque resulta que es importante la condición bioquímica. ¿Por qué? Yo dibujo esto. ¿Qué es esto? Ya, es un cerebro, perfecto. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver? Porque es ¿Qué es esto? Neurona. Ok. Perfecto. Si yo dibujo esto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es este conjunto de vaso sanguíneo con neurona? ¿Embola, trombo? Muy bien, la barrera hematoencefálica. Alguien se ha ilustrado así. ¿Cómo es que tiene que ver? Resulta que la dopamina o el tratamiento para el Parkinson, ¿por qué creen que le damos, por ejemplo, a la embarazada con hipertensión dopamina? Tiene el efecto contrario a la adrenalina y a la noradrenalina, es un vasodilatador, reduce la presión arterial. Pero ¿por qué no le damos dopamina al paciente con Parkinson?
La dopamina, una vez que ya se ha formado, es una molécula de este tamaño. No puede atravesar esto. La dopa sí puede. Va al núcleo de la base, al locus niger, taca, 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 forma dopamina aquí adentro, ya está por adentro, y estimula los ganglios de la base. Por eso nos damos dopamina. Demasiado grande la molécula para generar una respuesta terapéutica en este caso. Pero eso solo lo sé si sé bioquímica, obviamente. Pero bueno, ustedes ya lo saben, la versión corta. Así yo les pregunto por qué y cómo se forma la dopamina en el locus niger, pero es que no jodan, acá se las estoy mostrando. Muy bien. La dopamina, a través de la beta-hidroxilasa de dopamina, se vuelve noradrenalina. Fíjense lo que nos están diciendo los nombres. Nos está diciendo que si a tirosina yo le pongo otra molécula de tirosina hidroxilada, ¿eso qué quiere decir? Que tiene un grupo hidroxilo, se vuelve dopa. La dopa yo le quito de carboxilo, le saco sus moléculas de carbono, se vuelve dopamina. Y a la dopamina yo le doy otra molécula de beta, que quiere decir beta, la cadena beta es la más grande, la cadena beta es la más grande de la dopamina, con una molécula más de hidróxido se vuelve noradrenalina. La noradrenalina, a la otra vez la transferasa de cortisol, quiere decir que una molécula de cortisol es transferida a esta molécula, se vuelve adrenalina, y de ahí el cuerpo estriado. El cuerpo estriado es neuroficio, vamos a explicarlo. ¿Se entiende? Bien. Resulta que la liberación de las hormonas no es tan sencilla. Los que así está en una vesícula y se sale, no. Hay todo un proceso. El proceso en el que se encuentran dentro de las vesículas se llaman, en el momento en el que se encuentran dentro de las vesículas se llaman pre-pro-hormonas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo agarro ahí esto, le vuelvo, en vez de hormona, le pongo aquí insulina, ¿qué se llamará la insulina dentro de la vesícula? Pre-pro. Y así con todas las hormonas que sean peptídicas. La pre-pro-insulina, por ejemplo, fíjense en la pre-pro-TRH, ¿qué es TRH? Hormona liberadora de Thyroid Releasing Hormone. ¿Qué significa eso? Ya. Fíjense que tiene 242 aminoácidos, pero se va a liberar lo de los aminoácidos y volviéndose una prohormona, ya no es preprohormona. Se ha liberado de una cantidad de aminoácidos y se ha vuelto prohormona. La prohormona se libera del resto de los fragmentos de los péptidos y solo queda ¿qué cosa? La hormona. Y esto nos está diciendo varias cosas. Nos está diciendo que aquí está todavía dentro de las vesículas de la célula, que dentro de las vesículas cuando ya está migrando para liberarse se libra de otros grupos de péptidos y cuando finalmente se libera todos los demás péptidos también se liberan a la sangre pero no tienen efecto. El único que tiene efecto es la hormona. La disposición según la composición. Aquí estamos viendo cómo se transforman las hormonas peptídicas. Fíjense. ¿Qué se ha liberado? Correcto. Pero fíjense, un grupo aminoácido de carboxilo y un grupo amino. Se unen y forman los péptidos. Aquí es donde vemos exactamente cuál es la función. Vemos que la hormona está por ahí, no requiere un transportador, por lo tanto, llega y ¿qué es lo que interactúa? Entonces, la membrana celular necesita un receptor. Los receptores desencadenan una señal de transducción, como por ejemplo, ¿cuál? El RNA mensajero, que a través de activación de las moléculas nos permite la modificación de ¿qué cosa? Activación precoz del ADN. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿qué coño? ¿Por qué interesa que se active el RNA o el ADN? Porque resulta que estas células, todas las células, son capaces de sintetizar una cosa, que son las proteínas. Ejemplo, tenemos una célula, un receptor de insulina, una hormona peptídica, tal como la que estamos viendo ahí. Resulta que cuando la insulina viene
y activa su receptor de insulina, hay una activación de RNA mensajero que dice a los ribosomas que sinteticen proteínas. ¿Qué proteínas? GLUT. Las proteínas GLUT se presentan después de que el RNA mensajero se ha dicho, y las proteínas GLUT agarran ¿qué cosa? Glucosa, que permite que se entre dentro de la célula. Pero estas proteínas nunca existen si no existe este estímulo. Así de fácil. Las hormonas peptídicas. Pero no me crean a mí. Literalmente aquí está. Fíjense, tenemos las preprohormonas, activación del RNA mensajero. ¿Dónde están las preprohormonas? Aquí en el retículo endoplasmático rugoso. Se van a liberar las vesículas a medida que van avanzando, pero miren, aquí ya se ha convertido en prohormona, correcto. La prohormona va avanzando a través de activación de los microfilamentos. ¿Por qué? Porque esto no puede avanzar, la célula se contrae así, lo hace avanzar a través de activación de cáncer. Los microfilamentos también haber llevado en biología molecular. Se activan microfilamentos que generan que la vesícula se libere, ¿qué cosa? La hormona en cuestión. Y aquí está. La proinsulina se libera ¿con qué? Con insulina y péptido C en este caso. ¿Esto tendrá alguna relevancia clínica? Se preguntarán ustedes. Por supuesto que sí. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? A ver. No sé de qué mierda estén hablando ustedes. Pero existe la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes MODY y la diabetes LAD. Nunca han escuchado de eso, tropa de nabos. La diabetes MODY es Maturity Onset Diabetes of the Young. Es una diabetes parecida a la diabetes 2 que aparece en el joven menor de 30 años. Y la diabetes LADA, Latent Autoimmune Diabetes of the Adult. Diabetes autoinmune latente del adulto, que es diabetes inmunológica que ataca el páncreas, igualito que los pacientes menores de 30 años, pero en mayores de 30 años. Porque la diabetes 1 aparece en menores de 30 y la diabetes 2 en mayores de 30. Si aparece cualquier cosa, una variación de las anteriores mencionadas, no es diabetes ni 1 ni 2. Es o LADA o es MODY. Y dentro de la diabetes MODY hay 13 tipos de diabetes MODY. Y dentro de la diabetes LADA hay 3 tipos de diabetes LADA. Sumen eso y ahí tienen el número de diabetes que existe. Resulta que, ¿cuál de las diabetes es autoinmune entonces? ¿La 1 o la 2? La 1, correcto. La 1 es la única que es autoinmune, aparte de la LADA, que casi no hay. ¿Listo? Aclaremos eso right now. La puta madre. Gracias. Fíjense ahora. La diabetes 1 es autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Quiere decir que a través de mutaciones del HLA de R4 y HLA de R5 nacen un grupo de inmunoglobulinas patológicas que reconocen el tejido pancreático como si fuera ajeno y lo empiezan a atacar. ¿Qué es el HLA? Inmunología básica de tercer semestre. ¿Qué es HLA? ¿Qué es complejo mayor de histocompatibilidad? Recé para haberlo aprendido para cuando lleguemos a diabetes, porque vamos a llevar este semestre. Resulta que la diabetes 1, la clínica se manifiesta ¿cuándo? ¿Cuándo hay síntomas de diabetes en la diabetes 1? Cuando se ha destruido más del 90% del parénquima pancreático, es decir, el páncreas ha sido destruido en un 90%. Recién hay poliuria, polidipsia, la mierda, todo, recién. ¿Por qué me interesa esto? ¿Qué tiene que ver? Yo puedo, fíjense, en esta imagen se está liberando la insulina con sus péptidos, ¿no es verdad? ¿Están viendo esta imagen? Acá señores, acá, fíjense. En el plasma se están liberando las moléculas de insulina con el péptido C. La insulina no puede ser cuantificada, pero yo cuantifico el péptido C, cuantifico la insulina, porque se liberan en igual cantidad. Yo sé cuánto hay de péptido C, sé cuánta insulina hay, sé cuánto daño tiene mi páncreas. Sencillo. ¡Pum!
Las hormonas peptídicas, sin embargo, tienen una particularidad. Es esta palabra que la mayoría de ustedes lee, pero seguramente no tienen idea para qué sirve. El segundo mensajero. Resulta que detrás de estas proteínas hay más proteínas. Y se activan las vías del segundo mensajero, que a través de fosforilación sintetizan proteínas. Pero el segundo mensajero no tiene solamente ese objetivo. Resulta que los segundos mensajeros sirven para dos cosas más. La primera es evidentemente la formación de proteínas y péptidos, porque no pueden existir si no están fosforilados, porque es incompatible con la vida de los mamíferos no tenerla. Pero resulta que los segundos mensajeros sirven para una segunda cosa. Los segundos mensajeros amplían los efectos de las sustancias en cuestión, es decir, si la vida media debería ser 2 minutos, el segundo mensajero la amplía a que sea 5 minutos. Y el tercer efecto de los segundos mensajeros es que dure más el efecto de la sustancia en cuestión. Para eso existen los segundos mensajeros. Cuando están leyendo ustedes, porque seguramente van a leer páncreas y van a leer otros grupos celulares, se van a dar cuenta que muchos van a trabajar con segundos mensajeros y el objetivo es ese. Es lo que quiero que rescaten para sus lecturas futuras. Porque va a decir activación del segundo mensajero cuando estemos leyendo insulina, cuando estemos leyendo glucagón, cuando estemos leyendo somatostatina. Y el objetivo van a ser las tres cosas que les acabo de decir. Es tan sencillo como es. Señal, receptor, efecto. Así endocrinología en 3 pasos. Hablaremos un cacho de las hormonas esteroideas. Resulta que las hormonas esteroideas habíamos dicho que tienen enlaces ésteres que son grasa. Pero no me crean a mí, aquí está. ¿Qué dice aquí? Colesterol perfecto. Entonces nos estamos entendiendo. Resulta que el colesterol, que es DHEA, de hidroepiandrostenediona. Les estoy diciendo para que en el futuro no se hueven. De hidroepiandrostenediona, DHEA. Esta de hidroepiandrostenediona tiene un potencial de formación de otros grupos hormonales, pero ¿cuál es la cosa? Tiene que responder a todo un ciclo. Sin embargo, ¿por qué es esto importante? Resulta que una de las hormonas esteroideas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque forma parte de los caracteres sexuales, que es la testosterona. Tan importante es que la testosterona se puede volver esterador y viceversa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente nos están diciendo que las hormonas sexuales femeninas no pueden ser hormonas sexuales femeninas sin haber sido hormonas sexuales masculinas primero. Lo cual es curioso, son las extrañas paradojas de los seres humanos, porque todos hemos sido niñas en algún momento. Durante la primera formación antes de la diferenciación gametogenética, todos, absolutamente todos, hemos sido cromosoma XX. Todos hemos sido chicas en un momento de nuestra vida. Posteriormente, tras la activación de la hormona mulleriana o antimülleriana, dependiendo del efecto, la mutación, porque los seres humanos masculinos somos mutantes, hace que desaparezca toda una cadena cromosómica generando el XY. ¿Cuál es el objetivo final? Sin embargo, la secreción de hormonas de la corteza adrenal, no de la médula adrenal. En la médula está la adrenalina, la corteza adrenal. La corteza adrenal se divide en 3. ¿Cuáles son las 3? ¿Listo? Glomerular, fascicular, reticular. Glomerular, fascicular, reticular. Estas 3, cada una secreta sustancias distintas. Sin embargo, la que más nos llama la atención es la formación reticular, que puede secretar ¿qué cosa? Testosterona. Hagamos un ejemplo. ¿Cómo se llama esa enfermedad endocrino-metabólica en la que hay secreción exacerbada de cortisol y otras sustancias? Principalmente cortisol. La fases dice cara de luna, que es por lo que decían durante el COVID, no tomen dexametasona.
Se llama síndrome de Cushing. Sus fases Cushingoides. Resulta que, basado en que hay testosterona en la corteza suprarrenal, ¿a quién afecta más? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres, obviamente. Porque el 90% de la testosterona del varón, el 90% viene del testículo. Sin embargo, casi el 100% de la testosterona femenina viene de aquí. Por lo tanto, cuando el paciente masculino tiene un poquito más de testosterona, no le afecta en nada. Sin embargo, la mujer que gana gran cantidad de testosterona se masculiniza. Un cuadro clínico evidente del síndrome Cushingoide. ¿Por qué? Porque la mujer con síndrome de Cushing tiene cara de luna y tiene bigote. Y es mujer. Entonces, fíjense, la respuesta a esta idea es un cachito más compleja. Pero es lógico, ¿no? Si participa en la gametogénesis debe ser pues complejo. Fíjense, ¿qué es esto? La hormona con su proteína transportadora o su carrier, como dice. Se libera del carrier y sin necesidad, porque se mueve a través de difusión simple, completamente opuesto al transporte activo primario o difusión facilitada, ingresa a las células sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque la membrana está hecha de lípidos y esto es un lípido, por lo tanto, 1 más 1 es 2 y se mete dentro de la célula. Sin embargo, ¿qué es lo que requiere dentro de la célula? Requiere un transportador que le permita ingresar al núcleo, a diferencia de los péptidos que pueden interactuar con el núcleo sin una proteína, simplemente se unen. ¿Por qué? Porque las composiciones son las mismas. El ADN, ¿qué es sino un grupo de aminoácidos todos juntos? Por lo tanto, las hormonas peptídicas no requieren un transportador para interactuar con el núcleo, a diferencia de la grasa, que es la hormona esteroidea, que sí requiere un transportador covalente que le permita añadirse al RNA y desencadenar la misma respuesta. Esta es la versión larga de la formación de las hormonas esteroideas. Como pueden ver, tenemos todo un grupo de enzimas que deshidroxilan o decarboxilan o carboxilizan o añaden, etcétera, 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 o sintetizan, que les permite toda una gama de formación, sin embargo, a partir de una misma sustancia. Es por eso que nosotros, cuando vamos a visitar a un, ¿cómo se llama esto?, a nutricionista, siempre nos va a decir que la recomendación general es que la alimentación adecuada hasta nos va a volver más bonitos. ¿Por qué? Porque la calidad de nuestro colesterol va a ser adecuada, por lo tanto la calidad de nuestras hormonas también va a ser adecuada. Y la última vez que he revisado, estas hormonas determinan las cualidades de las personas, las cualidades físicas. El hábito dietético no solo para bajar de peso. Si no ha quedado claro, lo dejamos en esta imagen chiquita. Ahí está, nuestra hormona esteroidea, entra normal, necesita un receptor esteroideo para acoplarse al núcleo. ¿Listo? No hay gran drama. Ahí están sus presentaciones más comunes: glicerol, ácidos grasos libres, triglicéridos. De todos estos, 2 son parte del síndrome metabólico: los ácidos grasos libres y el colesterol. Faltan las proteínas que en cuestión los transportan. ¿Cuáles son? No saben cómo se transporta, pero aquí estamos viendo, señores. Necesita una proteína transportadora. Se llaman LDL, VLDL y HDL. Lipoproteína de alta densidad, baja densidad, muy baja densidad. No se llaman lipoproteínas porque a mí me da la gana, no, resulta que tienen que unirse a las grasas que nosotros comemos para que sean fáciles de disolver en agua. ¿Qué agua? La de la sangre. Si mi grasa es ultra concentrada, como si comiera pollo frito todos los días, lógicamente va a ser de muy baja densidad. Eso es un problema. ¿Alguna vez han tenido grasa en su mano, aceite? Ok, entonces lo saben. Si es de muy alta densidad, high
density lipoprotein high, alta, mucho más fácil que se precipite, obstruye los vasos sanguíneos. Si es de alta densidad, quiere decir que su cadena de flujo, esto es low, aquí low density, LDL, quiere decir que a diferencia de la precipitación, su movimiento es más fino. Por eso tratamos de evitar la grasa frita, queremos comer la grasa magra, uno de los alimentos cárnicos. Por eso cuando comemos carne a la plancha, cuando estamos mal del estómago con diarrea, no nos hace nada, porque la grasa magra se pasa por su densidad. Entonces, en comparación, aquí estamos viendo cómo funcionan las hormonas peptídicas y las hormonas lipídicas o esteroidales. Sin embargo, estas tienen una particularidad, que es la retroalimentación negativa. ¿En qué consiste la retroalimentación negativa? Es que una vez que nosotros ya hemos secretado la sustancia en cuestión, la sustancia baja de nuevo a la célula que la ha secretado y manda un estímulo de que deje de secretarse. Así es como no dejamos de secretar, ¿qué cosa en este caso? Hormona paratiroidea. La PTH, por ejemplo, ¿cómo se estimula? Aquí tenemos nuestra glándula. Esta es la glándula paratiroidea, que se encuentra a ambos lados de la glándula tiroides. Hay bajo calcio en plasma, es decir, hay poco calcio. El poco calcio es determinado por la PTH, se secreta el flujo sanguíneo y cambia ¿qué cosa? La distribución. Hay reabsorción de hueso. Como hay reabsorción de hueso, se activan los osteoclastos estimulados por la PTH, por lo tanto se libera calcio en la sangre. Segundo, el riñón deja de excretar calcio, se cierran los canales de calcio y el intestino empieza a absorber más calcio. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de estos tres? Ganancia de calcio. La ganancia de calcio desencadena una respuesta negativa, una retroalimentación negativa. Este nuevo nivel de calcio viaja hasta la hormona paratiroidea y le dice que deje de secretar ¿qué cosa? Hormona paratiroidea. Así es como se regulan las hormonas. Esto se los dejo. El metabolismo. La suma de todas las reacciones químicas en el organismo resulta de las dos vías convergentes del mismo. Es decir, el metabolismo se divide en dos: anabolismo, catabolismo. Anabolismo, completo, completar, cambio completo, es decir, el momento en el que nosotros hacemos uso de las sustancias. Catabolismo, el momento en el que quedan sustancias desintegradas, el residuo del metabolismo. Este proceso de utilización y reducción de productos tiene por objetivos: 1, extraer energía de los nutrientes, no importa cuál sea, como hemos visto, hasta la grasa sirve. 2, utilizar energía para garantizar la función adecuada. Esto tiene muchos, ejemplos de función. ¿Por qué? Porque si yo les digo cuál es la función de la membrana celular, otra vez estamos en la función esteroidea. ¿Cuál es la función de la insulina? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una gama de funciones. 3, almacenar los excesos energéticos. Y bueno, el metabolismo se rige por una regla que es la que ya les había enseñado en Fisio 1, ¿cómo se llama? La ley del balance de masa. La ley del balance de masa nos dicta que tiene que haber un perfecto equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa. No tienen que ser cantidades iguales, pero tienen que ser funcionales en relación a la calidad del tejido celular. La ganancia de energía se produce a través del hambre y el apetito, la saciedad y los comportamientos psicosociales, como por ejemplo el fumar. La pérdida de energía, regulada por termorregulación y ejercicio físico, además de trabajo químico. Por eso se llaman kilocalorías, que vamos a aprenderlo mucho después. Puta madre.
Bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál era la tercera función del metabolismo? Ok, aquí lo están viendo. Resulta que el hábito dietético se construye de tres cosas. 1, ácidos grasos. 2, carbohidratos. 3, proteínas. ¿Por qué es esto importante? Todos están correlacionados con todos. Resulta que de los carbohidratos, la glucosa participa activamente en los ciclos metabólicos. El exceso de glucosa a través de la lipogénesis, sin embargo, hace que la glucosa se vuelva ¿qué cosa? Grasa. El exceso de glucosa va al pool de glucosa. ¿Dónde se guarda la glucosa? En el hígado, en el músculo y en el ácido graso también. El pool de glucosa lo que nos permite también es ¿qué cosa? Uno, su almacenaje como glucógeno. Ese es el pool de glucosa. Es decir, si yo tomo una muestra de sangre, la sangre no me va a decir el conteo real de glucosa que tengo en mi sangre. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial de generar más glucosa. Ese es el problema. Todo esto, sin embargo, tiene una característica que es el metabolismo cerebral, que se va por su lado. ¿Por qué el metabolismo cerebral se va por su lado? ¿Quién sabe? Es un órgano que no se puede apagar. Deja de funcionar, significa la muerte. Además de que el metabolismo cerebral, los vasos sanguíneos cerebrales tienen una particularidad que el resto no tiene. Carece de esfínter. El flujo le llega en su totalidad siempre. Es decir, mi paciente está en shock séptico, le va a llegar la totalidad del flujo siempre. El cerebro no se puede apagar. Por eso está con su metabolismo aparte. Resulta que las proteínas son absorbidas como aminoácidos. Y de los aminoácidos van al pool de aminoácidos. Sin embargo, los aminoácidos a través de se pueden pasar a formar parte del pool de glucosa, es decir, de la reserva de glucosa sanguínea. La glucosa se puede volver grasa a través de la lipogénesis. Pero fíjense acá, aquí está el metabolismo de los tejidos. Es muy importante que el pool de ácidos grasos participe acá. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la grasa? Para todo lo anterior mencionado, y para que se forme esto, esta pequeña cosa que estamos viendo aquí, la membrana celular. ¿De qué estaba hecha? Los lípidos. No es que nacemos con las mismas membranas siempre, estas tienen que renovarse, es parte del metabolismo de los tejidos. El exceso del metabolismo, es decir, si nosotros comemos más de lo que metabolizamos, se traduce como el pool de ácidos grasos libres. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, el pool de ácidos grasos libres tiene la misma facilidad para volverse almacenarse que para volver a volverse ácidos grasos libres. Eso es muy importante, después lo vamos a ver. La función de las biomoléculas. La ingestión de biomoléculas determina el esfuerzo metabólico celular. El fin de dichas biomoléculas es 1. Es decir, estas biomoléculas que acabamos de ver tienen por objetivo 1, energía, producir ATP posterior a la ruptura de los enlaces químicos, como por ejemplo la fosfocreatina u otros compuestos químicos de alta energía. 2, síntesis. Las biomoléculas pueden desencadenar o formar parte de la síntesis de compuestos básicos, como por ejemplo las hormonas. 3, almacenamiento. Las biomoléculas no degradadas pueden almacenarse a través de procesos como la glucogénesis para ser usados posteriormente en situaciones tales como el ayuno. Por eso para mí es muy importante que desayunen, que determina el metabolismo, edad y sexo, la masa muscular, la actividad y el ejercicio, la dieta, las hormonas y la genética, el rey de los anteriores. Hay gente que no importa qué hagan, van a ser gordas. Hay gente que no importa qué hagan, van a ser flacas. Hay gente que no importa cuánto se laven los dientes, los van a perder todos callados. Hay gente que nunca se lava los dientes y no los pierde. Muy bien. Algunas sustancias de relevancia. Los
péptidos, fuente, la grelina, la hormona del hambre, y la leptina, la hormona de la saciedad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, sin embargo, hay una fórmula. Es la fórmula de las calorías. 2 gramos de ácidos grasos por la constante de 9 kilocalorías son 18 kilocalorías. 7 gramos de proteínas por la constante de proteínas de 4 kilocalorías equivalen a 28 kilocalorías. 38 carbohidratos por la constante de 4 kilocalorías equivale a 152 kilocalorías. Esto es una fórmula capciosa. ¿Cuál de todos estos tiene la constante más alta? Es obvio. La grasa es la que más kilocalorías tiene. La fórmula nos está engañando para que hacernos creer que es la menor, pero es por su concentración. Yo mientras más grasa coma, más calor voy a tener. Por eso el paciente obeso, cuando le da COVID, la fiebre, lo fulmina, porque genera mucho calor las kilocalorías ganadas. Por eso, uno de los criterios de gravedad y severidad durante la sepsis, durante el shock hemorrágico o durante el pinche COVID o la neumonía son picos febriles. Sube la fiebre, baja la fiebre, sube la fiebre, baja la fiebre. Quiere decir que tiene una disregulación metabólica, se va a morir. Otro factor de los anteriores mencionados, la glicemia. Si sube, si baja, si sube, si baja, se va a morir. Su metabolismo está irregular, hay una disregulación metabólica. Y si hay una disregulación metabólica, hay estrés metabólico que se traduce como estrés celular, que se traduce como muerte posteriormente. Esto está diciéndome de qué se va a morir mi paciente si lo veo así. Fiebres o temperatura intermitente con glicemias intermitentes, eso es muerte segura. Ya no se puede hacer nada. Porque si se ha instalado, fíjense, en una unidad de terapia intensiva o en una cirugía, ¿qué es lo que va a recibir mi paciente? Pues depende de cuál es la etiología de la internación de mi paciente. Fijamos que está con ¿qué cuadro clínico grave les gusta? A ver. Ya, COVID, está bien. Mi paciente ha hecho COVID, está con COVID con, ¿cómo se llama esto? Un patrón micronodular bilateral en la radiografía, quiere decir que los pulmones todo está lleno de puntos. Sobre eso ha hecho neumonía secundaria, infección primaria, eso quiere decir que encima de lo que tenía COVID se entra una bacteria, que normalmente son enterobacterias, y tiene una neumonía típica con patrón de alas de mariposa. Si mi paciente ha ingresado con 38 grados centígrados, con una glicemia de 146 miligramos decilitro, como mi paciente va a estar en ayuno, 8 y 8, más 8, 24 horas. La primera hora, como no es un trastorno hipotensivo, no está perdiendo sangre y tampoco hay choque distributivo, como por ejemplo en el shock séptico, en el que no hay pérdida franca de sangre, sino que hay disposición de los compartimentos. La primera hora le voy a poner solución fisiológica al 9%, la segunda le voy a poner fisiológico al 9% para garantizar qué cosa, su estado de hidratación. A las 16 horas se acaba mi reserva metabólica, por lo tanto la última hora le voy a poner glucosa al 5%, dextrosa al 5%, es decir, yo tengo aquí una terapia hídrica de mantenimiento con soporte metabólico para mi paciente así, por lo tanto debería mejorar. Sin embargo, a pesar de que tiene una ganancia neta de líquidos y una ganancia neta para el soporte metabólico, mi paciente a las 6 horas presenta una glicemia de 128 miligramos decilitro, lo cual va en contra de la ganancia de decilitro, y de 38 grados ha pasado a tener 35 grados centígrados, lo cual quiere decir que ahora está sobrecargado de fluidos, pero posteriormente a las 16 horas está haciendo 40 grados centígrados de fiebre y ahora está haciendo 201 miligramos
decilitros. Mi terapia no está funcionando, mi paciente no está respondiendo ni a la terapia hídrica ni a la terapia metabólica, principalmente porque en esta temperatura va a quemar el agua que yo le he pasado en 20 minutos, por lo tanto tengo que duplicar la aplicación de mis soluciones, pero no puedo excederme con las soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones van a estar también su medicación. En este caso puede ser dexametasona, no, porque estoy con dextrosa, por lo tanto descarto un antiinflamatorio esteroideo, le puedo poner, si está consciente, no, me caga. Si está quiere con internación, le pondré, no sé, tal. Pero no puedo modificar la cantidad hídrica porque los fármacos se ponen ahí. Por lo tanto, si yo cambio el goteo para que mi paciente reciba el doble, le voy a dar el doble de medicación. No puedo hacer eso. Los que han pasado fisio conmigo ya saben cómo utilizar las soluciones parenterales, entonces no creo que ya pueden calcular cuál va a ser el requerimiento de su paciente. No tenemos peso, incluso si no tenemos el peso, no importa. ¿Ustedes conocen a alguien que salga más flaco después o más gordo después de ser internado? No, todos son flacos porque hay distrés metabólico. ¿Listo? ¿Una pregunta? No, muy bien. Muy bien, si no hay preguntas, vayan preparándose. La próxima semana ya va a estar habilitado el laboratorio, esta semana no hay prácticas. La próxima semana ya vamos a empezar, sin embargo, con la primera práctica, que va a ser, tomen nota porque va a ser directo examen, bioseguridad. Si no han aprendido a lavarse las manos o si ya saben, no importa, van a hacer la práctica de bioseguridad conmigo nuevamente por algunos problemas que hemos tenido el semestre pasado.